Ucrania invade Rusia. Esta guerra se pone más interesante de lo que esperaba. ¡Slava Ukraini! Este conflicto no solo ha redefinido las fronteras en Europa, sino que también tiene el potencial de cambiar el poder global. Un aliado de Putin afirma que la invasión ucraniana de Kursk pone al mundo al borde de una tercera guerra mundial. Si quieres saber los detalles entre la guerra entre Rusia y Ucrania y cómo se sintió Putin cuando recibió aquella llamada en la que le dijeron: "Oye, nos están invadiendo", quédate aquí en Seamos Francos, que te lo cuento. Lo que supuestamente son soldados rusos rindiéndose en un punto fronterizo de la región de Kursk, en suelo ruso. Una de las cosas que hay que comprender es que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania inicia en 2014, cuando tras un referéndum Rusia decide anexar Crimea, un territorio internacionalmente disputado entre aquellas dos naciones. Esta acción marcó el comienzo de una serie de enfrentamientos que escalarían en los años siguientes. Las regiones en el este de Ucrania se han convertido en campos de batalla entre fuerzas prorrusas y el ejército ucraniano, lamentablemente dando lugar a un conflicto que ha dejado miles de muertos y desplazados. Pero no fue hasta febrero del 2022 cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania, que transformó un conflicto regional en una guerra de proporciones internacionales, atrayendo la atención y la intervención de potencias globales. Aunque Rusia había afirmado que esta guerra duraría un poco más de 2 semanas, al parecer las cosas no le salieron al Kremlin como lo esperaban. A medida que el conflicto se prolongaba, Ucrania comenzó a recibir apoyo significativo en forma armamentística y económica de Occidente, así como también entrenamiento militar, lo que le permitió organizar contraofensivas que por consecuente terminaron cambiando el curso de la guerra. En este verano del 2024, Ucrania lanzó una operación sorpresa de ofensiva en la región de Kursk, penetrando el territorio ruso. Este es un movimiento que marca un giro inesperado en esta guerra, llevando hacia el conflicto a suelo ruso por primera vez. Se estima que desde la Segunda Guerra Mundial Rusia no había recibido ningún tipo de invasión en su territorio. Y si esta información te cae como un balde de agua fría, créeme que a Putin mucho más. Pues las tropas ucranianas lograron capturar varias posiciones claves en Kursk, lo que desestabilizó temporalmente a las fuerzas rusas en la región. Hay que tomar en cuenta que la región de Kursk es vital para Rusia, no solo por su proximidad con Ucrania, sino también por su infraestructura militar y su valor simbólico como territorio ruso, por lo que la inmersión de Ucrania aquí es un golpe significativo para Moscú. Las tropas ucranianas avanzan dentro de Rusia, unos 2 kilómetros por día, según el jefe de su ejército. Por su parte, el Kremlin respondió de inmediato a la invasión ucraniana con una mezcla de sorpresa y furia, y se ordenó la movilización de tropas hacia la región de Kursk para contener a las fuerzas ucranianas. Rusia ha comenzado a redirigir unidades militares de otras regiones conflictivas como el Donbass, esto para reforzar su defensa en Kursk. Pero es un movimiento que ha generado preocupaciones sobre la capacidad de Rusia para mantener la guerra, así como para también sostener su ofensiva en otros frentes. Pero el mandato militar ruso ha recurrido a sus reservas operacionales para sostener la ofensiva en Ucrania y al mismo tiempo defender su territorio. Sin embargo, el desgaste prolongado podría limitar la efectividad de estas reservas. Un dato curioso es que Rusia está seduciendo a personas de otros países para que vayan a vivir a Rusia, ofreciéndole nacionalización, pasaportes, dinero y quién sabe qué otro tipo de chantajes. Y una vez estas personas llegan allá, son reclutados y llevados al frente de guerra. Tal es el caso de los siguientes jovencitos cubanos. Queremos que nos deporten y nos dicen que no, nos amenazan. Dicen que si queremos regresar para Cuba nos van a meter 30 años preso aquí. Fueron víctimas de engaño cuando los reclutaron en Cuba para supuestamente realizar labores de construcción de casas y trincheras en las fronteras rusas. Tal vez por eso es que podemos presenciar imágenes de tropas rusas rindiéndose ante la ofensiva ucraniana de una manera muy vergonzosa. Todos soldados rusos detenidos por las fuerzas ucranianas en territorio ruso, por lo menos 10 a 15 kilómetros dentro de Rusia. También hay que tomar en cuenta que la incursión ucraniana en Rusia, particularmente aquí en Kursk, ha generado una crisis humanitaria, lo que ha provocado desplazamientos masivos de civiles rusos, quienes han huido de sus hogares ante el avance de las tropas ucranianas. Así que ya no solo es Kiev ni ningún otro lugar de Ucrania, sino que es la misma Rusia y el mismo Putin quien está tomándose las medicinas de su propia guerra, a lo que el pueblo ruso ha reaccionado con una mezcla de shock e indignación, porque es que en Rusia por primera vez una guerra que muchos veían como distante ha llegado a su propio territorio, alterando la población pública del conflicto.
Así que el gobierno ruso ha intensificado su control sobre los medios de comunicación, tratando de minimizar el impacto de la invasión ucraniana en la moral del pueblo ruso en su apoyo al régimen de Putin. Por su parte, Ucrania ha utilizado una combinación de tácticas de guerra simétricas, ataques aéreos y sabotaje a infraestructura clave para maximizar su impacto. De esta manera, han logrado avanzar hasta hacerse con la región de Kursk, con recursos relativamente limitados. Asimismo, Rusia ha intensificado sus refuerzos logísticos y ha desplegado unidades de élite, como los Spetsnaz, para contrarrestar la incursión ucraniana. Sin embargo, los desafíos logísticos y la resistencia ucraniana han complicado estas operaciones. Evidentemente, el conflicto ha evolucionado a una guerra de desgaste, donde ambos bandos intentan agotar los recursos y la moral del otro. Esto ha llevado un aumento en la intensidad del combate y un incremento en las bajas, sobre todo por parte de Rusia. Pero a corto plazo, Ucrania parece estar buscando consolidar sus incursiones en Kursk, debilitando las defensas rusas y abriendo nuevos frentes que obliguen a Rusia a dispersar sus fuerzas. Se especula que Ucrania podría expandir su ofensiva hacia las regiones fronterizas como Belgorod para seguir presionando a Rusia y forzar una negociación. Sin embargo, esta expansión no puede ocurrir sin tener riesgos, porque esto podría exponer a Ucrania a contraataques masivos por parte de Rusia, quien, aunque ha dado mucha languidez a la guerra, aún posee una ventaja numérica y un armamento en muchas áreas superior al ucraniano. Y es precisamente ahí donde entra la moral y que defiende cada bando. Vladimir Putin promete responder con todas sus fuerzas para proteger y resguardar el territorio ruso. Aunque Putin podría movilizar todas sus fuerzas internas, hay que tomar en cuenta cómo reaccionaría a todo esto la población, puesto que a lo largo y ancho de Rusia han habido protestas en favor y en contra de la guerra. Y algo que sigue manteniendo el Kremlin son las amenazas nucleares, que han sido un tema recurrente en la retórica rusa. Pero muchos analistas consideran que el uso de armas nucleares tácticas sigue siendo improbable debido a las devastadoras consecuencias globales. Por su parte, la OTAN ha confirmado su apoyo a Ucrania, enviando más ayuda militar y manteniendo su presencia en Europa del Este. Esto lo hace para disuadir cualquier posible expansión del conflicto hacia sus Estados miembros. De la misma manera, la OTAN y la Unión Europea han mostrado preocupaciones por la posibilidad de que el conflicto se intensifique, lo que podría llevar a una confrontación directa entre Rusia y Occidente. De ese lado, Estados Unidos ha aumentado sus sanciones a Rusia y mantiene su apoyo militar a Ucrania, aunque también ha llamado a la moderación para evitar una escala mayor. Lo que sí sabemos es que con el sostenimiento de Occidente y la ayuda que le ha dado a Ucrania de manera militar y económica, la fuerza moral que ha tenido los ucranianos al tener que defender su territorio de manera que esto es vida o muerte para ellos, ha hecho que la guerra se extienda durante tanto tiempo hasta el sol de hoy. ¿Pero qué piensas tú? ¿Crees que de continuar de esta manera, Ucrania puede terminar obligando a Rusia a sentarse en una mesa de diálogo y negociar posibles salidas a la guerra? Déjanos tu comentario aquí abajo. Esto es Seamos Francos.